Sean bienvenidos a nuestro servicio dominical. Espero que la semana que terminó hayan estado siempre alegres, orando sin cesar y dando gracias a Dios en toda situación, porque esa es su buena, agradable y perfecta voluntad para todos nosotros. Y espero que hoy también estén alegres, expectantes por escuchar a Dios. Dios habla a través de la Biblia, su palabra. Por eso les recomiendo tener siempre a la mano un ejemplar de la Biblia. Y les recomiendo también disponer los elementos necesarios para la cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo. Yo uso la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Si ustedes no tienen esa versión o no tienen Biblia, por favor sigan mi voz y los textos que colocamos en la pantalla. Es bueno que estemos unidos al momento de la lectura. Muy bien, vamos a la palabra de Dios hoy en Mateo 7, 18, 20. Mateo 7, 18, 20. Y espero que bien alegres lo lean conmigo. Dice así: un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, la palabra de un Dios vivo que nos habla, que lo hace con profundidad, pero con muchísima sencillez. Te agradecemos porque no necesitamos intérpretes para entenderte. Tu palabra llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón y transforma nuestro ser interior. Por eso te estamos escuchando, Señor, para ser transformados por el poder de tu palabra. En tu nombre bendecimos a todas las personas que te van a escuchar. De manera especial nos alegramos por aquellas que lo van a hacer por primera vez. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en un corazón cuando tu palabra le es revelada. Y como siempre te pido, Señor, usa mi vida, mis labios, para predicar solo lo que tú nos quieres predicar hoy. En Cristo Jesús, amén y amén. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Son palabras del Señor Jesús dirigidas a sus discípulos en ese entonces y para nosotros hoy. Y recalca que el árbol bueno siempre da fruto bueno, no puede dar un fruto malo. Y que un árbol malo no puede dar frutos buenos. Y el Señor se está refiriendo a la enseñanza de los fariseos de ese entonces para los discípulos. Les advierte que vendrán profetas a enseñarles cosas que no son verdad, a decir mensajes de parte de Dios que no son verdad. Le dice que vienen disfrazados de ovejas y por eso dice, por sus frutos los conocerán. Por sus frutos los conocerán, porque no darán fruto bueno. Mientras que los seguidores de Jesús, los discípulos del Señor, debemos dar un buen fruto, porque Él es la vid y nosotros somos las ramas. Entonces daremos un buen fruto, debemos dar una buena cosecha. No nos tendrán que cortar y arrojar al fuego, sino que daremos un buen fruto, produciremos un buen fruto. El título que le he puesto a la prédica es Produciendo buen fruto. Estamos aquí en la tierra gracias al favor y a la misericordia de Dios y debemos producir un buen fruto, produciendo buen fruto. Y siempre pues surgen las preguntas, ¿cómo lograrlo?
¿Qué nos impide dar un buen fruto? ¿Cómo debemos prepararnos para ser fructíferos? Y es lo que quiero que ustedes y yo hoy aprendamos a la luz de la palabra de Dios. El Señor nos enseña cómo debemos ser fructíferos o qué cosas tenemos que hacer o dejar de hacer para dar un buen fruto, para ser verdaderos seguidores de Él. Usaremos la parábola del sembrador, que está en Lucas 8, 5, 9. Lucas 8, 5, 9. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos, que al crecer junto con la semilla, la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno. Así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de la parábola. Está el Señor Jesús narrando una parábola sobre el sembrador y enseñándonos a cómo ser fructíferos, a cómo producir buen fruto. ¿Qué nos impide dar un buen fruto? ¿Qué nos hace dar un buen fruto? Avancemos al verso 11 de Lucas 8. Este es el significado de la parábola, porque los discípulos le piden al Señor que se las explique, y el Señor les dice: este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. Luego, la semilla que produce fruto es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla que da fruto. La tierra en la que cae es nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser interior. La palabra de Dios es fructífera. La palabra de Dios siempre cumple con su propósito, con el propósito que Dios ha dado al pronunciarla. Isaías 55, 10, 11. Isaías 55, 10 y 11. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, es decir, dar fruto, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Atención, así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. La palabra de Dios, como la lluvia, nos riega y nos hace fecundar y germinar. Y dice que la palabra de Dios siempre cumple con los propósitos de Dios. Entonces el problema no es de la semilla, porque la semilla es la palabra de Dios, que es perfecta. El problema es el terreno en el cual cae la semilla, el terreno en el cual se siembra la semilla. Y como dijimos, el terreno es nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser interior. Entonces el problema para que demos o no fruto no está en la semilla, sino en nosotros. Terminemos de escuchar la parábola en Lucas 8, 11, 15. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Ya habíamos leído ese versículo. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra
con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos crecen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen y como perseveran, producen una buena cosecha. Muchas enseñanzas en esa parábola para nosotros hoy. Podemos decir, ¿qué es lo que nos impide dar fruto? Está dado por el propio Señor. ¿Qué nos impide dar fruto? Lo primero, la dureza. La dureza. La dureza. Lucas 8:5. Leímos, un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino. ¿Dónde cayó? Junto al camino. Fue pisoteada y los pájaros se la comieron. ¿Por qué digo que la dureza? Porque la tierra junto al camino es dura. Está compactada por el tráfico que debe soportar. Es resistente. Y la semilla cae ahí y no penetra. Es pisoteada por los transeúntes y solo sirve para alimento de las aves. Lo mismo sucede si nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser interior es duro. Entonces la palabra no penetra. Así fue como lo explicó el Señor Jesús en Lucas 8:12, que ya leímos. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. La dureza del corazón nos impide creer. La dureza del corazón le da cabida al enemigo para que nos robe la palabra de Dios. La dureza del corazón nos impide escuchar a Dios. Nos impide. Mire cómo lo dice Juan 12:40, citando al profeta Isaías, hablando para los judíos, para el pueblo de Dios. Nosotros hoy, la iglesia, somos el pueblo de Dios. Mire lo que dice, les ha cegado los ojos el enemigo y endurecido el corazón. ¿Qué es lo que nos impide creer? La dureza. ¿Qué es lo que nos impide dar fruto? Que la semilla de la palabra germine y fructifique. La dureza. Le damos cabida al enemigo y él nos roba la palabra de Dios, nos roba la semilla. Les ha cegado los ojos y endurecido el corazón para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Nos quiere dañar, que no demos fruto. Entonces la dureza del corazón le da cabida al enemigo. Pero el Señor quiere que demos fruto. Dios siempre quiere bendecirnos. Y el enemigo quiere evitarlo. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Cuidarnos. Cuidarnos de no tener dura la mente, duro el corazón, duro nuestro ser interior. Hebreos 3:12-13. Hebreos 3:12-13. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Cuidarnos de la dureza del corazón. Cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los aparte del Dios vivo, que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure hoy, mientras estemos acá, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, lo primero que nos impide dar fruto, que la bendita palabra de Dios, esa semilla maravillosa
dé fruto en nosotros, es la dureza de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro ser interior. Lo segundo que nos impide dar fruto es la superficialidad. La superficialidad. Volvamos a leer Lucas 8:6. Otra parte cayó sobre las piedras. ¿Cayó dónde? Sobre las piedras. Y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Pues no se arraigaron, estaban sobre las piedras. Al caer sobre las piedras, la planta no produce raíz, se queda en la superficie, no tiene cómo alimentarse. Y nosotros muchas veces nos quedamos en lo superficial. Nos conformamos de pronto con solo escuchar la palabra, pero no profundizamos en ella. No profundizamos, no buscamos raíces, no buscamos arraigarnos en la palabra de Dios. Y esa superficialidad pues nos impide alimentarnos, porque si no profundizamos, si no echamos raíces, pues no va a haber alimento de la palabra de Dios. Y esa semilla no va a germinar. Lo explicó el Señor en Lucas 8:13. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen. Nos pasa mucho a nosotros. Oímos una prédica, oímos un devocional, leemos un versículo y nos alegramos, nos sentimos bien de lo que esa palabra nos dice. Pero no tienen raíz porque no profundizamos. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Quedarnos en la superficie, no profundizar, nos impide crecer, nos impide dar fruto, nos impide dar una buena cosecha. Necesitamos, además de escuchar la palabra de Dios, estudiarla, memorizarla, meditar en la palabra de Dios, sacarle el mayor provecho posible para que crezcan nuestras raíces espirituales. Y cuando venga la prueba, no nos apartemos, sino que estemos confiados en esa bendita palabra, que demos buen fruto. Hay que permitirle a la palabra que se arraigue en nuestra mente, en nuestro corazón. Ezequiel 33, 30, 32. Habla el profeta, que era la voz de Dios. Era la manera como Dios se manifestaba a su pueblo a través de los profetas. Hoy lo hace a través de la Biblia, que es su palabra escrita. En cuanto a ti, hijo de hombre, Ezequiel 33, 30, 32. En cuanto a ti, hijo de hombre, los de tus pueblos hablan de ti junto a los muros y en las puertas de las casas, y se dicen unos a otros. Vamos a escuchar el mensaje que nos envía el Señor. ¿Vamos a qué? A escuchar. Y se te acercan en masa y se sientan delante de ti y escuchan tus palabras. Atención. Pero luego no las practican. Me halagan de labios para afuera, pero después solo buscan las ganancias injustas. En realidad, tú eres para ellos tan solo alguien que entona canciones de amor con una voz hermosa y que toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no la ponen en práctica. Tremenda palabra, ¿no les parece? Durísima palabra. La superficialidad es eso que está narrando el profeta. Venimos, oímos, nos alegramos, pero no practicamos. ¿Por qué no practicamos? Porque no profundizamos en la palabra, porque la palabra no está arraigada en la mente, en el corazón, como una palabra revelada. Recibimos la palabra como cuando oímos una bonita canción o una buena interpretación instrumental, pero hasta ahí. Eso es superficialidad. Si la palabra de Dios no está arraigada en nosotros, no obra en nosotros,
pues no da fruto, no va a germinar, no va a fructificar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? No quedarnos en la superficialidad, sino cavar, ahondar en la palabra para cimentar nuestra vida. Lucas 6, 47, 48. Lucas 6, 47, 48. Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir su casa, atención, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. La superficialidad nos impide germinar. ¿Qué tenemos que hacer? Cavar, ahondar en la palabra, arraigarnos en la palabra, poner un buen cimiento en nuestra vida, de manera que vienen las pruebas, viene la tempestad, el torrente, pero no nos hace tambalear. Entonces, una cosa más que nos hace, que nos impide, fructificar, así como la superficialidad, la dureza de corazón, nos impiden dar un buen fruto, la mundanalidad, el deseo de estar en el mundo, la mundanalidad. Lucas 8:7, volvámoslo a leer. Otra parte cayó entre espinos, que al crecer junto con la semilla, la ahogaron. La ahogaron. Los espinos que son maleza que ahogan la planta al crecer, que le impiden vivir, que le impiden florecer, que le impiden dar fruto. Nosotros dejamos que la palabra de Dios sea ahogada porque buscamos otras cosas. Buscamos hacer las cosas aún a nuestra manera o buscamos seguir el ejemplo del mundo, ir tras lo que el mundo nos ofrece. Y eso ahoga la palabra de Dios. No la deja germinar, no la deja florecer, no deja que dé fruto en nosotros. Ahogamos la palabra de Dios buscando satisfacer nuestros instintos y deseos carnales. Y eso ahoga la palabra de Dios. Lo explicó el Señor en Lucas 8:14. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. La mundanalidad, que es lo que nos ahoga, las preocupaciones, las riquezas, los placeres de esta vida. No maduramos, no florecemos, no damos frutos. Vuelvo a decirles, escuchamos la palabra, pues que nos guste, puede que caiga en parte dura, en piedras, ahora puede que caiga en un terreno más o menos y comience a brotar, pero los deseos pecaminosos, lo que estamos buscando en el mundo, las riquezas, los deseos de este mundo, como dice la palabra, las preocupaciones de la vida, la ahogan, la ahogan. La ahogamos con nuestras preocupaciones, con el deseo de buscar placer de la vida, lo que ofrece el mundo. Y eso hace que la palabra se ahogue, que no florezcamos y que no demos fruto. Que no demos fruto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Desechar lo mundano, las falsas filosofías, lo que nos ofrece. Eso es mentira. El mundo nos ofrece muchas filosofías engañosas. La verdadera idea es la dada por Dios. El verdadero mensaje es el dado por Dios. La verdadera semilla es la palabra de Dios. Tenemos que cuidarnos de las falsas y engañosas filosofías. Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Cuídense de que nadie los cautive.
que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Si no está conforme a Cristo, es engañosa, no nos sirve. Y esa filosofía va a pasar, se acaba, porque el mundo y todo lo que hay en él se va a acabar. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer a nosotros? Amar la palabra de Dios, amar esa semilla maravillosa para que dé fruto en nosotros. No amar el mundo. El mundo va a desaparecer. Lo que va a ser eterno es la palabra de Dios. O lo que es eterno es la palabra de Dios, para decirlo mejor. Porque la misma palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Primera de Juan 2, 15, 17. Primera de Juan 2, 15, 17. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, atención, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Daremos buen fruto. Estaremos produciendo buen fruto. Ahora veamos lo que nos permite dar buen fruto, porque también el Señor nos enseña qué nos permite dar buen fruto. Y Él lo dice en la propia parábola: la nobleza del corazón. La nobleza del corazón es la que nos produce dar buen fruto. Lucas 8:8. Lucas 8:8. Pero la parte que cayó en buen terreno, pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha al 100%. ¿Cuánto? Al 100%. ¿Cayó en dónde? En buen terreno. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y como les dije al comienzo, el terreno es nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser interior. Si tenemos un corazón noble, una mente noble, un ser interior noble, la semilla brotará y dará una cosecha abundante, dará buen fruto. Veamos la explicación que dio el Señor en Lucas 8:15. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno. ¿Con qué? Con corazón noble y bueno. Y la retienen. Y como perseveran, producen una buena cosecha. Si tenemos una mente, un corazón, un ser interior noble y bueno, escuchamos la palabra, la recibimos, pero además la retenemos, la guardamos para nosotros y perseveramos en ella, porque dice: un corazón noble y bueno, la retienen y como perseveran, producen una buena cosecha. Entonces, con un corazón noble, con una mente noble, con un ser interior noble y bueno, vamos a escuchar, vamos a retener la palabra, vamos a perseverar en ella. Y si la ponemos en práctica, pues vamos a dar fruto, vamos a dar buen fruto. Santiago 1:25. Santiago 1:25. Quien se fija atentamente en la ley perfecta, que da libertad, atención, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla.
La bendición viene de practicar la palabra de Dios, de ser obedientes, de que la palabra de Dios se arraigue en nosotros, se quede en nosotros, perseveremos en ella y la pongamos en práctica. En práctica. No es con superficialidad como vimos, no es con dureza de corazón, no es estando con el mundo, es con un corazón noble y bueno, con una mente noble y buena, con un ser interior noble y bueno, que retenga la palabra, que persevere en ella, que la ponga en práctica. Es la forma como daremos fruto, un buen fruto. Estaremos produciendo siempre un buen fruto. Salmo 1:1-3. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Atención, sino que en la ley del Señor, la palabra de Dios, sino que en la palabra del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Más claro no puede ser el versículo. No tenemos que tener un corazón duro, no ser superficiales, porque no tiene cabida. Dice, no cultiva la amistad de los blasfemos, es decir, no nos enredamos en los deseos del mundo, no buscamos los placeres del mundo, sino que tenemos un corazón noble y bueno. ¿Para qué? Para dedicarnos a la palabra de Dios, para meditar en ella de día y de noche. Y dice que seremos como un árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, que sus hojas jamás se marchitan, que todo cuanto hace prospera, produciendo buen fruto. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que fructifiquemos. Él quiere siempre bendecirnos. Vino para darnos una vida y una vida en abundancia. No tengo nada más que decir, creo que el Señor ha sido suficientemente claro hoy con nosotros como siempre. Si ustedes creen que Dios habló a sus corazones, yo voy a hacer un resumen en la propia voz de Dios porque voy a utilizar versículos que tomé de la Biblia para la prédica. Los elaboro en forma de carta porque siempre he creído que la Biblia es una carta de amor de Dios para toda la humanidad. Entonces, escuchémosla hoy, recibámosla de parte de Dios. Si podemos usarla como material de devocional para esta semana, sería muy bueno. Compartámosla con otras personas que también necesitan conocer del amor de Dios y pongámosla en práctica, porque eso es lo que nos bendice, es la palabra de Dios. Ponerla en práctica nos bendice. A quien anhela producir buen fruto. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Cuídate de tener un corazón pecaminoso e incrédulo que te haga apartarte de mí. Al construir tu vida, cava bien hondo y pone el cimiento sobre la roca, de manera que cuando venga una inundación y el torrente te azote, no pueda ni siquiera hacerte tambalear. Cuídate de que nadie te cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Serás muy dichoso si te deleitas en mi ley y día y noche meditas en ella. Serás como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hagas prosperará. Quien te ama, Dios.
Padre, gracias por tan hermosa palabra, bendito Dios. Qué hermosura de palabra nos has regalado hoy. Gracias, bendito Señor. Y Señor, gracias porque tu palabra también es penetrante. Llega a lo más profundo y es cuestionante además. Llega a lo más profundo de nuestro corazón y nos permite darnos cuenta en dónde estamos en nuestra relación contigo. Y siempre, Señor, siempre que te escuchamos, tenemos que poner nuestro corazón de rodillas y decirte, perdónanos. Perdónanos porque todavía nos falta mucho, bendito Dios. Hoy nos hemos dado cuenta de tantas cosas que practicamos, Señor, que hacemos, que no hacemos bien, que nos impiden fructificar, que nos impiden dar ese fruto bueno que tú quieres que demos, que nos impide que estemos produciendo el buen fruto que debe producir tu palabra en nosotros, porque es la bendita semilla. Pero Señor, gracias porque tú no abandonas la obra de tus manos. Tú la iniciaste en nosotros y la vas perfeccionando día a día. ¿Cómo lo hiciste hoy? Enseñándonos con amor, con paciencia, Señor, mostrándonos que la dureza del corazón, la superficialidad, el seguir los deseos o buscar los deseos del mundo, eso nos impide dar fruto. Que solo un corazón noble y bueno que retenga tu palabra, que la reciba, que la retenga, que persevere en ella y la practique, es el que dará una cosecha al 100%. Danos sabiduría, Señor, para que esa palabra que nos has enseñado hoy la pongamos en práctica a partir de ahora, que obre en nuestra vida, que se refleje en nuestra manera de vivir. Y Señor Jesús, gracias. Gracias porque hoy estamos reunidos en tu nombre, te estamos escuchando, estamos hablando contigo, estamos disfrutando de tu presencia gracias a la obra maravillosa que tú hiciste por nosotros. Dejaste el cielo para venir a la tierra y nacer como uno de nosotros, pero sin pecado. Y tú que no conociste pecado, por amor a nosotros decidiste cargar con toda nuestra maldad y llevarla a la cruz para pagar con tu vida. En un sacrificio único y suficiente dejaste saldada toda nuestra deuda de pecado y nos trasladaste a nosotros toda tu justicia y toda tu santidad. Todo por amor a nosotros. Gracias por amarnos tanto. Nosotros también te amamos. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Amén y amén. Siempre tengo la esperanza de que hay personas que escucharon hablar a Dios hoy por primera vez y sintieron algo especial en su corazón, porque cada que Dios habla a nuestro corazón hay conmoción interior en nuestro ser. Dios dice que Él está a la puerta y llama, que si alguien oye y abre la puerta, Él va a entrar. El Señor ya habló. Espero que todos hayamos escuchado y espero que todos estemos dispuestos a abrirle la puerta para que Él entre a habitar en nosotros. Y Él entra y comienza a hacer su obra maravillosa en nosotros, que conocemos como obra de santificación. ¿En qué consiste la obra de santificación que Dios hace con nosotros? Nos da el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Es una obra que dura toda la vida, pero que trae beneficios diariamente para nosotros. Porque cada día vamos a ser más amorosos, más bondadosos, más humildes, menos iracundos, menos impacientes, y eso beneficia nuestro diario vivir. ¿Cómo le abrimos la vida al Señor y le permitimos entrar para que haga esa obra maravillosa en nosotros? Con una declaración de fe, una declaración que salga de lo profundo del corazón, que reconozca que Jesús es Dios hecho hombre, muerto en una cruz por nuestros pecados y que hoy vive y reina y que está a la diestra del Padre. Eso es lo que tenemos que declarar, que Jesús es nuestro Señor y es nuestro Salvador.
Yo voy a hacer una oración guía. Si ustedes la quieren seguir, por favor, tomen cada frase, llévenla a la mente, pásenla al corazón, créanla en el corazón y si pueden hablar, sáquenla por la boca. Y así abrirán su vida al Señor para que Él, a partir de hoy, esté con ustedes y comience la obra maravillosa. Digamos todos juntos: Señor Jesucristo, yo confieso que tú eres Dios, que te hiciste hombre por mí, que moriste en la cruz por mis pecados y que hoy vives y estás a la diestra del Padre. Hoy abro la puerta de mi vida y te permito entrar. Lléname de tu paz, de tu amor, de tu alegría, de tu justicia. Quédate conmigo. Quiero caminar de tu mano. Gracias, Padre Celestial, por escuchar mi oración. Gracias, bendito Jesús, por perdonarme y salvarme. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú me das todo el poder de Dios. Amén y amén. Para quienes hicieron por primera vez su declaración de fe, de todo el corazón les digo, de todo mi corazón les digo, que han hecho la decisión más sabia y más importante de toda su vida. Porque a partir de hoy no están solos. A partir de hoy el Dios eterno, el creador del universo, el Dios todopoderoso, el dueño de todo, habita en ustedes. Y los acompañará siempre. Nunca, nunca los va a abandonar. Nos gustaría que nos contaran que hicieron su declaración hoy por primera vez. Nos pueden escribir, si así lo desean, al correo electrónico o al WhatsApp que aparecen en pantalla. Y si tienen alguna pregunta adicional, la pueden formular también por ese medio y con gusto les daremos respuesta. Muy bien. Como cuerpo de Cristo, como iglesia, vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón y los recursos económicos para honrar a Dios con los diezmos y con las ofrendas. Sabemos que lo podemos hacer por diferentes canales. De manera virtual, ingresando a la página de la iglesia www.vidasproductivas.org y encontraremos allí un botón de pagos PSE que nos permite hacer los aportes de diezmos y ofrendas. Si no, allí mismo vamos a encontrar la información que nos indica el nombre del banco, el número de la cuenta de la iglesia, por si deseamos hacer una consignación de manera directa en el banco o si deseamos inscribir la cuenta de la iglesia en nuestras cuentas y hacer un traslado de fondos. Si tienen alguna dificultad, nos pueden consultar a través del correo electrónico o del WhatsApp y con mucho gusto les ayudaremos. Démosle gracias a Dios por la oportunidad que nos da. Padre, te damos infinitas gracias porque nos permites honrarte con los diezmos y con las ofrendas. Si lo podemos hacer es porque nos quedamos con el 90% de lo que tú nos has dado y un 90% protegido y bendecido de acuerdo con tu propia palabra. Porque en la Biblia tú afirmas que si te probamos con lo del diezmo, tú proteges nuestros frutos, nuestras cosechas del devorador. Y también dices que si diezmamos, nos daremos cuenta que tú abrirás las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde. Y Señor, quienes te estamos escuchando, queremos esa protección y esa bendición para nuestros frutos, para nuestras cosechas. Por eso te pedimos que si hay algo en nosotros que nos esté impidiendo diezmar, que seas tú mismo derribándolo de nosotros ahora, en el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Y Señor, para nosotros que somos los encargados de manejar estos dineros, yo te pido una mente pura, un corazón y unas manos limpias, para que esos dineros sean única y exclusivamente para tu obra, nunca para nuestro provecho personal. En Cristo Jesús, amén y amén. Algunos anuncios breves pero importantes.
Recuerden que como iglesia, Vidas Productivas, estamos trabajando en la virtualidad. No me cabe duda de que es un camino que el Señor nos ha abierto, porque podemos llegar al mundo entero. No estamos limitados a un espacio, tenemos el mundo entero a nuestra disposición, porque podemos llegar a donde haya una señal de internet. Pero tenemos que usar todos los recursos tecnológicos que Dios nos ha regalado en esta época. Ustedes y nosotros tenemos que compartir todos los contenidos que creamos, que subimos a las redes, que colocamos en la internet. Invitar a todas las reuniones, compartir el link, darle me gusta. Es importante ese detalle, darle me gusta, porque eso hace que el logaritmo de las plataformas lo tengan como un mensaje recomendado y ellos mismos lo promocionan. Entonces ellos nos van a ayudar a cumplir la gran comisión, pero lo tenemos que hacer ustedes y nosotros. También podemos invitar un grupo pequeño, llámese familiares, amigos, vecinos, compañeros de oficina, de estudio. ¿Para qué? Para que se reúnan con nosotros en el lugar donde recibimos la señal del servicio de domingo o el devocional de lunes a viernes, o participar en la oración los miércoles a las 6 de la mañana a través de Zoom. Así nos vamos edificando mutuamente con un grupo pequeño. Compartir todo el tiempo. Qué bueno que aprendamos a depender de Dios, eso es la oración. Una dependencia de Dios en la cual le mostramos nuestra debilidad y exaltamos su grandeza. Y la Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Tenemos el mundo entero para llegar a ser discípulos como el Señor quiere que hagamos. Tenemos que trabajar unidos, ustedes y nosotros como iglesia. Acostumbramos a orar por las personas que estuvieron de cumpleaños la semana que terminó o están de cumpleaños hoy. Si usted está cerca de alguna persona que estuvo o está de cumpleaños, aproveche para felicitarla, orar por ella y acompañarme a orar por el resto de personas. Padre, te damos infinitas gracias por nuestros hermanos, por nuestras hermanas que estuvieron de cumpleaños la semana que terminó o están de cumpleaños hoy. Los bendecimos en tu nombre, Señor. Bendecimos sus vidas, las de su familia, bendecimos sus actividades, sus ministerios, y te damos gracias porque sabemos que tú les concederás todos los deseos del corazón que estén conforme a tu bendita palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Feliz cumpleaños, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Como les dije al inicio de la reunión, espero que hayan dispuesto los elementos necesarios para la cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo por la importancia que la cena tiene para un creyente. La cena fue instituida por el propio Señor Jesús y la dejó con un propósito específico, que hagamos memoria de Él y de la obra que Él hizo por nosotros, que dejó el cielo para venir a la tierra y morir en la cruz por nuestros pecados y trasladarnos a nosotros su justicia, su santidad. Eso es lo que recordamos a través de la celebración de la cena. Y también nos dejó una recomendación. Si vamos a celebrar que Él nos rescató del pecado, nos libró de la muerte, nos trasladó su justicia y santidad, pues no podemos celebrar estando en pecado con Él. Entonces es el momento, antes de tomar la cena, de reflexionar y ver si en nuestra vida hay algo que esté mal, que esté en pecado, que sea pecado frente a Dios. Y es el momento para ir a Él y decirle: Señor, me pongo de acuerdo contigo, esto estuvo mal, pequé, perdóname. Y el Señor es fiel y justo y nos perdona.
Ahora, siempre les recomiendo, si en este momento no llega nada a la mente, pues pidámosle perdón al Señor por los pecados que hayamos podido olvidar. Y esos también nos los perdona el Señor. Y ya estaríamos listos para tomar la cena. Ahora voy a leer en la Biblia, en la palabra de Dios, para corroborar lo que les acabo de decir. ¿Quién instituyó la cena y con qué finalidad? Está en 1 Corintios capítulo 11, del verso 23 en adelante. Dice así: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y Señor, una vez más te decimos gracias. Gracias por dejarnos este recordatorio de la muestra de amor más grande que se ha dado por toda la humanidad. Tu sacrificio, Jesús, en la cruz. Al bendecir el pan, recordamos que tu cuerpo estuvo colgando en un madero, ofrecido como sacrificio por nuestra sanidad, por nuestra libertad. Y al bendecir el vino, hacemos memoria del alto precio que pagaste por cada uno de nosotros. Derramaste toda tu sangre para darnos vida eterna, para darnos vida abundante aquí en la tierra. Gracias por amarnos tanto. ¿Podemos tomar la cena? Muy bien, iglesia. Como acostumbramos a hacerlo domingo a domingo, nos despediremos en oración. Pediremos una unción especial del Espíritu para cada uno de nosotros y oraremos por sanidad. Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo que nos permitiste para congregarnos alrededor de tu nombre, Señor, para honrarte, para bendecirte, Señor, para escucharte, para ser transformados por el poder de tu palabra. Te ofrecemos este tiempo como primicias del tiempo que comienzas a regalarnos hoy, primer día de la semana. Y Señor, cada día de esta semana, que en tu buena, agradable y perfecta voluntad tengas a bien regalarnos el don de la vida. Queremos despertar y decirte gracias, Señor, gracias porque sabemos que tú vas delante nuestro abriendo camino, que tú vas delante nuestro limpiando el sendero para que no tropecemos y que tú mismo te colocas alrededor nuestro como un escudo protector para que nada ni nadie nos pueda dañar. Y Señor, ahora queremos aprovechar tu presencia en medio de nosotros y la amistad que tenemos contigo. Las dos cosas están expresadas en tu palabra. Allí tú afirmas que donde dos o más se reúnen en tu nombre, ahí estás tú. Y también dices que ya no nos llamas siervos, sino amigos. Por eso, Señor, aprovechando esas dos circunstancias, queremos pedirte una unción especial de tu Espíritu para cada uno de nosotros. Sabemos que desde el momento en que te recibimos como Señor y Salvador, tú habitas en nosotros, somos tu templo. Pero Señor, hoy además de templo, queremos ser también esos ríos de agua viva espiritual que tú mencionas en tu palabra. Por eso te pedimos una unción especial. Fluye, Espíritu de Dios,
Fluye con poder, fluye con libertad en cada uno de nosotros. Tómanos de la cabeza a los pies, Señor. Fluye con amor, con paz, con justicia, con humildad, bendito Dios, con poder. Abraza corazones adoloridos, Señor. Sana mentes y cuerpos enfermos, bendito Dios. Fluye, Señor, fluye en cada uno de nosotros. Queremos estar rebosando de ti, ser esos ríos de agua viva que tú dices en tu palabra. Queremos estar plenos de ti, Señor, llenos de ti, tener nuestra fuente llena para todo el tiempo poder beber de ella. Fluye, Espíritu de Dios, fluye, Señor. Y Señor, ahora queremos aprovechar lo que hemos aprendido en tu palabra, bendito Dios, que tú eres el Dios sanador, que tú llevaste a la cruz toda dolencia, toda enfermedad, que por tu llaga fuimos todos curados. Queremos aprovechar ese conocimiento, Señor, para unirnos como hermanos en la fe y pedirte, Señor, que allí donde tú sabes que hay enfermedad, seas tú colocando tu mano ahora. Y nosotros declaramos en fe que donde tú has puesto tu mano, hay sanidad total. En el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Los amo mucho, que el Señor los bendiga. Si el Señor no dispone otra cosa, nos volveremos a ver el próximo domingo, 11 de la mañana. Bendiciones a todos.